Ministerio Jesús el Buen Pastor es un programa de la Iglesia Cristiana Emmanuel. Y el día de hoy, en nuestro segmento Directo al Punto, hablaremos sobre el tema Las consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. No debemos permitir que el pecado nos robe nuestra intimidad con Dios. No debemos permitir que el pecado nos robe el gozo del Señor. No debemos permitir que el pecado nos robe la paz del Señor. 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quisiera que me acompañara y que analizáramos juntos el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 17. Allí encontramos un ejemplo de la caída de un hombre que amaba mucho a Dios, pero que por causa del descuido, de ceder a la tentación, vimos que su vida empezó a menguar. Y dice Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al versículo 17. Aconteció el año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá. Pero David se había quedado en Jerusalén. Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio, cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era muy bella. David mandó preguntar por la mujer, y alguien le dijo: ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él, él se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. La mujer concibió y mandó que lo hicieran saber a David, diciendo: Yo estoy encinta. Entonces David mandó a decir a Joab: Envíame a Urías el Eteo, es decir, la esposa de Betsabé, quien había quedado encinta por causa de David. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó cómo estaban Joab y el pueblo, y cómo iba la guerra. Después David dijo a Urías: Desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías salió del palacio, fue enviado tras él un obsequio de parte del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio junto con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Informaron de esto a David diciendo: Urías no descendió a su casa. Entonces David preguntó a Urías: ¿No has llegado de viaje? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: El arca, Israel y Judá están en cabañas, y mi señor Joab y los servidores de mi señor están acampados al aire libre. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré semejante cosa. David dijo a Urías: Quédate hoy también aquí, y mañana te dejaré ir. Entonces Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el día siguiente. David le invitó y Urías comió y bebió con él, y le emborrachó. Pero al anochecer él salió a dormir en su cama con los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Y sucedió que por la mañana David escribió una carta a Joab y le envió por medio de Urías, y en la carta escribió lo siguiente:
Poned a Urías en el frente más peligroso de la batalla, luego retiraos de él para que sea herido y muera. Y aconteció que, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad salieron y combatieron contra Joab, y murieron algunos del ejército de los servidores de David, y murió también Urías el Eteo. En el Salmo 51 encontramos la historia del pecado del rey David. Lo que estamos viendo en este pasaje de Urías, quien era esposo de Betsabé, y también era un militar, un siervo del rey David, quien cuando regresa de la guerra, en vez de dormir en su casa con su esposa, prefirió quedarse con el ejército, la tropa de David, a dormir fuera del palacio, como una forma, una manifestación de lealtad. Sin embargo, podemos ver que David quería enviar a Urías Eteo a lo más complicado de la batalla para que muriese. ¿Cuál era la razón de esto? David quería que no se supiese el pecado que él había cometido con Betsabé, ya que se había metido con la esposa de su soldado Urías, y lo envía a la batalla, al lugar más peligroso, al lugar más difícil, y como resultado Urías Eteo murió. El salmista decía, una vez que pasaron los hechos, él decía: mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Esto lo encontramos en el Salmo capítulo 32, versículo 3 al 4. David tuvo que reconocer que había pecado oculto en su corazón. Su pecado produjo un desgaste físico, emocional y espiritual. Se sentía seco y sin fuerzas. Se sentía indigno y avergonzado. Perdió la paz y perdió su gozo. Cuando pecamos y permanecemos con nuestro pecado, nuestra vida es afectada en el área física, en el área emocional y en el área espiritual. El pecado ensucia nuestra alma. Por esto mismo David escribió en su salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Salmo 51, versículo 1 y versículo 2. David estaba reconociendo su pecado. Estaba clamando a Dios por piedad. David sabía que Dios era misericordioso. Estaba clamando por limpieza. Había reconocido su rebelión por causa de la desobediencia. De igual manera, los hijos de Dios debemos reconocer y sentirnos mal cuando nos equivocamos, y debemos clamar a Dios por perdón. El pecado domina nuestra mente. En el pasaje principal notamos lo siguiente: David cedió a la tentación en su mente al codiciar a la mujer ajena. Le dio lugar a los deseos de su naturaleza humana. No midió las consecuencias. Trató de justificar su pecado. No fue capaz de desviar la tentación. Prestó su mente, prestó su cuerpo al pecado. El pecado deshonra al Señor. David tuvo que clamar a Dios con todo su corazón. Esto lo encontramos en el Salmo 41:4, y dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. El no darse cuenta del pecado interno es una señal de la dureza del corazón. Por eso muchos ven el pecado como algo normal. Deshonran a Dios con sus acciones. David reconoció
que había cometido adulterio, que había lastimado a su compañero, a su soldado, pero se arrepintió con todo su corazón. Gimió delante de la presencia de Dios y Dios lo restauró. Hubo consecuencias, sí, pero Dios lo restauró. Como David amaba a Dios, su corazón estaba roto. Por eso dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. El pecado deprime el corazón. David había perdido el gozo y la alegría como consecuencia de su pecado, y decía: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esto lo encontramos en el libro de Salmo 51, versículo 12. Cuando el corazón le da la espalda a Dios, ni el dinero, o los lujos, o las posesiones, o la fama van a producir la sensación de bienestar en tu interior. La paz de Dios no se produce por el éxito, dinero, fama o posición, sino a través de llevar una vida agradable delante de Dios. El pecado ha llegado a ser un tipo de cárcel espiritual que te priva de la libertad y de las bendiciones de Dios, y te mantiene oprimido y te mantiene aislado de las personas. En Proverbios capítulo 17, versículo 22, dice la Biblia: el corazón alegre mejora la salud, pero un espíritu abatido seca los huesos. Así como el gozo es medicinal, el abatimiento es venenoso. Vemos que David se encuentra bajo una terrible presión. Cuando una persona está bajo presión psicológica y espiritual, su cuerpo se puede ver afectado. A eso lo llamamos enfermedad psicomática. Psico quiere decir mente, soma, cuerpo. La mente hace que el cuerpo se enferme incluso por causa de cosas muy comunes. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 dice: Pablo exhorta a los corintios por haber actuado irreverentemente en la cena del Señor. Él dice: por eso hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Se refería a que estaban muertos debido al pecado en su vida. El pecado enferma el cuerpo. El corazón alegre y el gozo del Señor son una medicina maravillosa. La Biblia dice: el gozo del Señor es su fortaleza. Esto lo encontramos en Nehemías capítulo 8 y versículo 10. Cuando usted está feliz en Jesús, duerme mejor. Cuando está alegre, usted digiere su comida, sus jugos gástricos fluyen, sus glándulas funcionan cuando deben hacerlo, porque hay gozo en el Señor. Pero el pecado afecta el espíritu. Ciertamente el pecado degenera el espíritu. David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. El espíritu de David estaba amargado y estropeado. El pecado destruye el testimonio. Aquí tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios, pero se equivocó. El pecado no solo degenera el espíritu, sino destruye el testimonio y nos hace sentirnos miserables. El mensaje de arrepentimiento es el mensaje que Dios ha dado para nosotros. Aunque parezca demasiado duro, y a veces lo sea, eso es necesario para tratar con nuestros corazones. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 y versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y Dios añade en Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y por último, en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Amado oyente, reconozca cuando se equivoca. Reconozca que somos pecadores. Reconozca que sin Cristo nosotros no podemos vencer al pecado. Pidamos perdón, seamos humildes, seamos honestos con nosotros mismos y sobre todo con Dios. Y cuando pequemos, tenemos que entender de que Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Oremos. Padre, queremos pedirte que restaures nuestro corazón, que examines nuestro corazón y que fortalezcas nuestras vidas para no ceder a la tentación. Queremos pedirte que camines con nosotros, que guíes nuestros pasos, que seas nuestra luz, que seas nuestra lumbrera, nuestro camino. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Queremos agradecerle por su sintonía, que Dios le bendiga y hasta la próxima.